Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Reunidos, a esta segunda emisión del ciclo Escritoras. Y en esta ocasión tengo la presencia de María Ángeles Chavarría, escritora, investigadora, docente universitario y que está aquí para contarme sobre sus últimas actividades literarias y publicaciones. María Ángeles, bienvenida a Reunidos. Muchísimas gracias. Eres la segunda invitada en esta Lo sé. etapa de escritoras. Y yo tengo mucha curiosidad respecto a tu trabajo literario. Eres una escritora que siempre tiene muchas ideas que están revoloteando en tu cabeza, pero que consigues escribirlas y transformarlas en libros. Desde la última vez que nos vimos, has logrado publicar 5 obras, 2 de carácter divulgativo y 3 literarias. ¿Cómo distribuyes tu tiempo para entregarte a la escritura, teniendo en cuenta que tienes otras actividades, como por ejemplo la investigación y la enseñanza universitaria? Bueno, la verdad es que lo primero es que soy muy madrugadora. Entonces, bueno, al final lo que yo trato de hacer es dedicar unas parcelas de tiempo a cada aspecto. Normalmente de lunes a jueves lo dedico bastante a la universidad, incluidos muchos sábados que trabajo, que tengo clase en el máster, pero sí que es cierto que al final me suelen salir unas 10 horas a la semana, y eso lo digo y parece una cosa muy sencilla, pero parece que el hecho de escribir, como nos muestran a veces en las películas, días enteros, y hay gente que no consigue esa vida de escritor o literario, la disciplina, ¿no es cierto? Claro, de estar días enteros dedicados a la escritura no lleva a buen puerto, y no es necesario, para mí, es mi experiencia, estar un día completo dedicado a escribir. Mi forma de organizarme suele ser que entre semana, en estos días que te digo, lo dedico a la universidad y no suelo dedicarlo a escribir. A lo mejor hay alguna tarde, última hora, que encuentro alguna idea o que lo dedico a buscar, pues sobre todo material de novela o de divulgación, o me surge algún poema, pero está un poco hilvanado. Sin embargo, sí que es cierto que muchos viernes, los viernes a primera hora, o los sábados que no tengo clase, y por supuesto domingos, ahí sí que saco unas 3-4 horitas, o el ratito después de comer, y son muy intensos. Intento que sean intensos porque es mi rato, y lo disfruto mucho, porque puede parecer, vaya, es que qué rabia, ¿no?, lo de levantarse temprano, pero yo estoy deseando levantarme, desayunar fuerte, y ese rato de silencio para mí es como un regalo. Ese es tu momento de mayor productividad literaria. Sí, sobre todo el domingo, fíjate, porque los demás días pueden surgir cosas. O sea, yo a veces pienso, un viernes mi idea es dedicarlo, ¿no?, a la escritura, pero a veces se complica el trabajo en la universidad, o tengo un curso fuera y no puedo dedicarlo, entonces yo lo tengo ahí como comodín. Tengo mesas, suelen ser de 8 a 10, y para no angustiarme hay unas horas que suelen ser fijas, a no ser que haya un tema familiar importante, suelen ser fijas, y las otras, si las encuentro, pues es maravilloso, pero si no, siempre. Pero en esas horas intercalas por ejemplo, la narrativa con la divulgación. ¿Hay un orden específico o lo que se te antoja o te inspira en ese momento? Yo tengo los proyectos muy organizados. O sea, normalmente, si estoy con una obra, la última, por ejemplo, fue una novela, ¿no? Terminé una novela que me costó de escribir 1 año y medio, casi 2 años. Es que, claro, salen muchos libros y parece que los trabajé seguidos. A veces se edita un libro 2 o 3 años después de yo haberlo escrito, y se han juntado varias cosas a la vez. Lo que sí que puedo compatibilizar es la búsqueda de un material que yo tengo en la cabeza para un futuro, un proyecto que yo digo, me gustaría escribir sobre este tema. Por ejemplo, el acoso escolar. Cuando pensé que quería escribir sobre el acoso escolar, entonces me documenté mucho, pero yo no empecé a escribir hasta que no tenía ese material. Todo, o sea, no la escaleta de lo que quería poner en cada capítulo, el contenido. Pero sí el contenido. Entonces luego antes de empezar a escribir, dedico unos meses, que suelen ser normalmente o septiembre, o suelen ser julio y septiembre, que son 2 meses que yo dejo
comodines, porque Ya. son meses escolares, ¿no? Pero casi todo lo hago desde octubre hasta mayo, junio. Entonces, en esos meses suelo buscar mucha documentación, lo dedico a leer más de la cuenta, siempre leo Sí, mucho, sí. pero a trabajar las ideas. Y Pero luego esas publicaciones continuas que vemos a lo largo del año no está pactado, no está pensado, es decir, surge porque son claro, diferentes es que depende de las editoriales, editoriales. Entonces, yo sí que tengo una especie de cuadro con proyectos por colores y entonces sí que tengo organizados los libros que tengo en mente o que quiero trabajar, y cuando Sí. estoy metida en un libro no toco otro. Si yo estoy con una novela, pues esas horas que te estoy comentando, pues a lo mejor un sábado que yo no tenga clase, que suele ser no todo el día, pero puede ser a lo mejor desde las 7 de la mañana hasta las 10, no Sí. tanto, y luego continúo porque luego ya Sí. también hay cosas Sí. que hacer, ¿no? Y el domingo lo mismo, a lo mejor desde las 7 hasta las 10 o hasta las 11, y continúo con otras cosas, pero esas horas son para ese libro. Ya. Exclusivamente, porque claro, como yo ya tengo hecho el índice, ya tengo los capítulos, yo ya he puesto en los capítulos lo que quiero contar, aunque luego lo cambio, luego surgen más personajes o la propia historia te lleva por otros derroteros. Sí. Pero sí lo dedico muy focalizado a eso. Ajá, Entonces hay ajá. una etapa en la que yo dejo que las ideas me lleven y me documento, y hay una etapa muy focalizada al trabajo. Luego hay una pausa, que es lo que suele ocurrir, en la Sí. que dejo reposar todo y vuelvo a las obras. Y también hay un periodo en el que digo, me espero, y cuando ha pasado más o menos medio año, o a veces más y a veces menos, según cómo vea que es ese libro, es cuando yo lo envío a alguna editorial. ¿Qué ocurre? Que a veces en ese momento la editorial pues está pensando que ese libro tiene cabida y se publica enseguida sí. Puede ser medio año. Pero hay que aclarar que publicas para varias editoriales. Claro, todas son distintas. Claro, porque yo miro si ese libro entra en las líneas editoriales, Claro, y no te lo va, de claro, hecho, ya claro. hay libros que te los pueden De rechazar. allí que coinciden algunas en el tiempo, Hay ¿no? libros míos que no entran, Sí, o no sí. tienen cabida, claro. En cuanto a lo divulgativo, María Ángeles, a los cuales pertenecen tus obras Actitud Emprendedora, Pasión o Tesón y Me Jubilo y Ahora Qué, ¿cómo vienen a ti los temas? ¿Surgen de modo espontáneo, te las sugieren o corresponden a preocupaciones muy tuyas? Sí, más bien lo segundo, porque normalmente muchos de estos temas surgen por las clases, los cursos que yo he podido impartir, o por mis preocupaciones sociales. El tema del emprendimiento surgió porque siempre me ha interesado muchísimo la actitud emprendedora en la educación. Entonces pienso, como digo en el libro, que emprender no solamente es montar un negocio o tener una empresa, es que los propios escritores somos emprendedores porque realizamos proyectos personales, pero emprender ya es levantarte con energía por las mañanas y querer hacer algo. Y perseverar. Efectivamente, por eso es la pasión y tesón, ¿no? Porque las ideas nacen por una ilusión o por una pasión, pero si no perseveras en el tiempo o no la organizas y la trabajas, las ideas se quedan en la cabeza. Claro. Entonces me parecía muy importante. Y el tema de la jubilación siempre me ha rondado porque he trabajado con aulas senior, y también porque el tema de los mayores me parece que está un poco abandonado, ¿no? Cuando se llega a cierta edad parece que, excepto en algunas culturas como la japonesa, los mayores participan todavía, ¿verdad?, en la comunidad, claro, pero están integrados. Sin embargo, en otras se les deja un poquito de lado y tienen mucho que contar, tienen muchas experiencias, y entonces aquí hablo precisamente de un giro, ¿no? de cómo percibir a los mayores de otra forma, cómo los mayores, que todos nos vamos acercando, si Dios quiere, de ¿no? una u otra manera. Pues cómo no estar con esa actitud de ya no tengo edad de, ¿no? Todo lo que te puede aportar esa edad, que puede aportar a los demás, y que también la sociedad, la empresa y también a efectos académicos, lo que se puede aportar a esas edades. Son temas que me interesan socialmente, sí. María Ángeles, en tu libro Para cotidianizar los temores, en tono poético, nos invitas a pasar revista a nuestros miedos. Dice Mila Villanueva, autora del prólogo, que tus poemas nos ayudan a sentirnos menos diferentes, menos extraños, menos asustados. ¿Esa era la idea, María Ángeles? ¿Empatizar y transmitirle al lector que no está solo con sus miedos?
Sí, yo creo que esa era la idea, porque uno también escribe para ayudarse de alguna forma, eso también dicen, lo ¿no? sabe, Para ¿no? sanar, para curarse, sí. Y Mila realizó un prólogo muy, muy generoso, cariñoso y muy trabajado, y se lo agradezco muchísimo, porque vio en el libro muchísimas cosas que a lo mejor en primera instancia tú no has querido decir, ¿no? Sí. Pero luego sí es cierto que muchas personas que lo han leído han encontrado esto. Yo sí quería hacer un repaso por algunos miedos que cuando les pones nombre quizás se volatilizan, ¿no? Y que todos andamos por la vida con ciertos temores y nos vienen de muchos focos, ¿no? Tenemos ciertos complejos, ciertos miedos, y parece que seamos extraños por ello, y para nada, Sí. por eso el tema de la y son muy comunes, ¿no? Compartimos Claro, estos miedos con claro, la mayoría. efectivamente. Entonces yo le quería poner nombre, era un trabajo también un poco de introspección, no porque fueran míos exclusivamente, pero sí porque lo percibes y te das cuenta de que cuando estás hablando salen a la luz muchísimas cuestiones que nos impiden actuar y que nos bloquean. Entonces, claro, lo hice un poco en clave poética, con esta mezcla de géneros, que no sé si es microrelato, si es prosema, si es... porque sabes que me gusta mezclar, si es poesía, y luego también con mucho trabajo de la palabra, porque hay poemas que... bueno, en los que solamente hay as tónicas, otros en los que solamente hay, se trabaja con la e tónica, y hay mucho trabajo ahí de experimento, de forma, sí, ¿no? De forma y también contenido. Sí. Y me gustó buscar las palabras adecuadas para trabajar esos temas. Era también un ejercicio para mí. Cada libro trato de que sea diferente, porque también es un reto mío, ¿no? ¿Se sana más con la poesía que con los relatos o viceversa, o da igual? Fíjate, yo digo algo que lo tengo además creo que en el blog, que digo que me conozco, trato de conocerme a través de la poesía, pero a través de la narrativa trato de conocer más a los demás, porque trabajamos personajes muy diferentes a nosotros, tú también, ¿sabes? Entonces, con la poesía te metes más en ti misma, pero con la narrativa vas más hacia afuera, y entonces, buscas personajes que no tienen nada que ver contigo. Y a lo mejor empatizas más con la gente, o no, o también puede llega ser, a través de la poesía. Porque buscas razones, claro, lo que tratas de hacer, por lo menos yo lo que trato de hacer en una novela es meterme dentro del personaje y buscar cuáles son también los condicionantes para que actúen así. O sea, todo tiene una razón de ser, aunque a veces no la entendamos. Entonces llega un momento en el que de alguna forma te metes en la piel para poderte expresar con la voz de ese personaje, y te vuelves un poquito más empático, más empática, ¿no? Y a mí eso me gusta, porque te da un abanico de posibilidades de lo que es la realidad, que nosotros tenemos un entorno, pero hay muchos más territorios, ¿no? Sí, que explorar, muchas más vidas. Muchas más vidas, sí. Otro de tus libros, y no estoy yendo en orden cronológico, estoy un poco desordenada, aquí abrumada con tus libros, es Tránsito en la mirada, una colección de microrelatos que ahonda en la importancia del instante, María Ángeles, en el proceso evolutivo de cada persona, porque cada encuentro, una emoción, un pensamiento puede llegar a cambiarnos de un modo radical en un momento dado. Totalmente. Fíjate cómo surgió este libro. Resulta que yo acababa de escribir un libro divulgativo que se titula Cómo enfocar los cambios que te mueven. Y me di cuenta de que había cosas que no cabían en ese libro, que eran poéticas, cabían en un libro de poesía y se referían al cambio. Entonces no podía meter en un libro de divulgación o en un libro, en un ensayo, y eso que me gusta mezclar géneros, pero no procedía. Y me habían quedado cosas por decir. Entonces lo que hice fue, no paralelamente, pero casi al final, empezar este libro, y que es el que se tituló Tránsito en la mirada, porque fue más también en clave poética, y así como me ha pasado con los miedos, para cotidianizar los temores, este lo tenía antes precisamente, y salió después. Pues Tránsito en la mirada lo que hizo fue hablar de los miedos en clave de los cambios en clave poética, de ese instante que, como tú muy bien has dicho, nos puede cambiar, de ese pensamiento que es tan poderoso y persiste que está ahí martillando, Y lo hice pues después de este libro, porque necesitaba esa parcela para contar de una forma más personal lo que para mí suponían los pequeños cambios, que es esa ráfaga
que de repente dices, ¡buf! ¿Y yo por qué no habré hecho esto antes? Y nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida, ¿no es cierto? Siempre una persona, hasta una canción, o simplemente el paso de una persona, o su mirada, como tú bien dices, un momento ¿no? de inspiración que dices. Sí, un chispazo. Otro de los libros que ocupa un lugar muy especial en tu corazón es Los días que inventamos, una novela corta que escribiste junto a César Gabela, un amigo entrañable que ya no está con nosotros de forma física, pero que evocamos de manera continua. ¿A cuál de los dos se le ocurrió la idea de unirse para escribir esta obra, para crear? ¿Y qué me cuentas de esta experiencia de escribir a dos manos? Pues fíjate, este ha sido un libro que probablemente nunca hubiéramos acabado, de lo a gusto que lo estamos escribiendo. Lo escribimos como hace 10 años. ¿10 años? Sí. Pensé que era muy reciente esto. No, este libro lo teníamos escrito desde hace mucho, pero no lo terminábamos nunca. Y mira si es cortito, porque empezó por una correspondencia larguísima que los dos tenemos, una correspondencia de muchos años, muy literaria. Nos conocimos en los premios de la crítica, y empezamos a hablar de... Yo le dije que mi libro favorito era Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Él me dijo que también, que teníamos ese cariño entrañable por la literatura intensa, y a partir de ahí coincidimos en gustos literarios. Sí. Y a raíz de esta correspondencia se volvió tan literaria que creamos dos personajes. Bueno, los dos personajes, pues Roberto Almedíjar, Micaela Serra, y crearon esta historia, y a partir de ahí se prolongó. Luego la dejamos porque cada uno tuvimos pues nuestras publicaciones, sí. La volvimos a sacar y bueno, pues no es la casualidad, pero no sé, salió en el último casi instante y bueno, pues tuvimos que presentarla ya sin él. Sí, pero cuando dicen ya es el momento de parar, cerremos la historia. No, nunca lo sabes, hay momentos en los que... Porque han pasado más de 10 años, ¿no? Bueno, sí, desde que la terminamos, la iniciamos como hace 10 años, sí. Pero la habíamos terminado, pues qué te diré, tardamos como 4 o 5 años en construir la historia porque la volvíamos a releer, sí. Cambiamos cosas, el final estaba ahí, pero muchas cosas por dentro nos encontramos, porque hay mucha metaliteratura, encontramos personajes nuevos. Y yo creo que hace como 5 años que la terminamos y tardamos en enviarla a la editorial, sí, la verdad. María Ángeles, a un año de la pandemia, tú que has escrito de cómo adaptarse a los cambios, ¿pusiste en práctica tus consejos? ¿Cómo se dio tu diálogo interno? Pues fíjate que ha sido una etapa para mí de muchísima actividad, porque sabes que los profesores universitarios que no hemos parado. Entonces yo no he tenido, sobre todo en los 3 primeros meses estos de confinamiento, que dices, ay, qué aburrimiento, y la gente cuánto tiempo para sí misma. Pues a mí me ha faltado tiempo porque ha sido una adaptación tan grande en el mundo universitario a toda la enseñanza online y a cambiar todos los materiales. De un día para otro, sí. Que no he tenido mucho tiempo. Luego lo que sí que, claro, vas pensando en cómo trabajar hacia adentro, pero para mí, exceptuando todo el malestar y toda la tristeza de no podernos ver, las pérdidas, etcétera, etcétera, a mí no me cuesta estar en casa, o sea, me gusta mucho también, pues eso, tengo esa doble faceta, ¿no? De la parte sociable, la parte más de soledad, sí, pero no me cuesta, pero no he tenido tanto tiempo ni he tenido que plantearme qué hago con mi tiempo. Tampoco me hubiera importado porque siempre tengo cosas que hacer, ¿no? Pero para los profesores, desde luego, ha sido una locura estar continuamente conectados, tener a disposición de todo el mundo también nuestros móviles y estar conectados. Totalmente dispuesto, ¿no? Sí, entonces ha sido complicado, pero bueno, nos hemos adaptado, que no haya más pérdidas y bueno, esperemos que este aprendizaje sirva para algo. María Ángeles, estaríamos hablando y sacando temas, pero ya es momento de terminar. Ha sido un placer tenerte en el programa, ya sabes que eres bienvenida, se te quiere muchísimo. Y yo a ti, Elga, muchas gracias. Y bueno, no sé, a lo mejor quieres leernos alguno de tus poemas o un pequeño relato, no sé, ¿cómo quieres cerrar esto? Pues tampoco había pensado en nada. Estamos improvisando. Sí, no había pensado, pero... A ver, lo que salga, un pedacito. Mira, el otro día me pidió... Loli, para el Día de la Poesía, la lectura de un poema, que era el que tenía señalado porque es el que leí, pues voy a leer este mismo. Adelante. ¿Vale? Se titula Tramo decisivo. Todo oscila entre el antes y el después,
A veces se omiten huellas para evitar el dolor y nos sentimos desorientados. Las hélices de yeso son vulnerables. La velocidad no construye, solo aplaca los nervios. Las vallas entre generaciones nos acaban rompiendo en pedazos minúsculos. Deja vagar tu mente sin miedo y camina descalzo por el tiempo que te ha pertenecido, que aún te pertenece. Las corazas nos destruyen y nos engañan. La confianza lleva volante de 600. Echa un vistazo atrás y convierte en especial cada franja horaria. Ventanea hacia el pasado tendiendo una lazada lineal a los días laborables. Muchas gracias, María Ángeles. A ti. Y con ustedes, amigos, hasta aquí reunidos en nuestro ciclo Escritoras. Espero que haya sido de vuestro agrado. Soy Elga Arreategui. Nos vemos muy pronto.